Sí, Jorge, yo te escucho. Vale. Hola, vamos a empezar ya la charla de Antonio Bernal. Lamentamos muchísimo el retraso y nada, vamos a ello. Hasta ahora. Bien. Buenas tardes. Recording is on. En primer lugar, agradezco la invitación a esta charla, que para mí es muy grata porque me recuerda los primeros años cuando llegamos aquí, que nos íbamos los viernes de ciencia y birra al gallego. Bueno, exacto. Entonces, me trae ese recuerdo que es muy nostálgico. Y vamos a hablar hoy sobre lo que dice la analema, que se sorprenderán de que digan la y no él. Y eso voy a explicarlo antes para que sepan que yo lo tengo asumido como la y estaré hablando en femenino todo el tiempo. Voy a explicar por qué. Estuve buscando si es femenino o es masculino. Resulta que analema es una palabra que no la trae el diccionario de la academia. Entonces hay en internet todas las opiniones que uno quiera. Y entonces dije, ¿qué argumentos hay para que sea masculino? No encontré ninguno. ¿Y qué argumentos hay para que sea femenina? Encontré algunos. Entonces dije, la sigo diciendo en femenino. Y miren los argumentos. Busqué un listado, es cortito este, porque esto no tiene mucha importancia, pero busqué un listado de curvas matemáticas. Y miren lo que encontré. Encontré que todas las curvas en A son femeninas. La línea, la parábola, la lemniscata, la catenaria, que es muy interesante, que se utiliza en los trenes. Sí. La braquistócrona, que es otra curva muy interesante, la curva de descenso más rápido. Bueno, la circunferencia, la involuta, todas las que son femeninas. El índice todas son femeninas. Y las en letras distintas a la A, pero no son femeninas. Y solo hay masculinas, encontré 3, y son en O. Entonces dije yo, ¿qué razón hay para uno decir el analema? Entonces por lo menos tengo un argumento, todas las curvas son femeninas, de manera que vamos a hablar de la analema, la analema. Bueno, ahora uno podría decir también el uso, porque aquí se utiliza mucho en masculino, pero hay que pensar que el español tiene 500 millones de parlantes, de los cuales 450 están en América, donde se usa mucho en femenino. Bueno, en fin, eso no es importante. Es curioso. No es muy importante, pero es para que no se sorprendan cuando me vean decir la analema. ¿Qué es la analema? Miren, la analema es una curva que tiene una forma, digamos, cercana a un 8, que es completamente asimétrica. Entonces, tiene un lóbulo más grande que el otro, ya me está funcionando, un lóbulo más grande que el otro. En fin, ahora vemos las asimetrías que tiene. Y esa curva sale de unos movimientos del Sol que lo veremos luego. Esa se llama la analema. La he visto para corregir otro error también, bueno, el masculino o femenino no es ningún error, sino simplemente una costumbre de usarla así o usarla así. Pero le voy a decir si es un error. Lo he leído en muchas partes que dicen analema o lemniscata. Sí, exacto. Eso sí no tiene nada que ver. Eso es como decir el círculo o el trapecio. Los cosas distintas completamente, los dos son cerrados. Entonces se parecen. No tienen nada que ver. ¿Qué es la lemniscata? La lemniscata es una curva matemática, en femenino, curiosamente, que sale de una fórmula. Es que es así, tiene 2 lóbulos, o sea que tiene en cierto sentido una forma de 8, pero esos lóbulos son absolutamente simétricos con respecto al eje de las X, con respecto al eje de las Y y con respecto al punto central. Me explico. Si este eje X fuera un espejo, esta parte de arriba se vería reflejada abajo exactamente igual. Y esta parte de arriba se vería abajo igual. Si este fuera un espejo,
esta parte se reflejaría aquí y sería exactamente igual. Y aparte de eso, simetría puntual, simetría con respecto al centro. Cada punto de aquí tiene uno reflejado con respecto al centro, si yo trazo desde cualquier punto una línea al centro y la prolongo, viene a dar a otro que está a la misma distancia del primero. Bueno, es una simetría total de puntos, por todas partes. Nunca. ¿Y de dónde sale la simetría? Sale de la fórmula matemática. Esto es una fórmula que es cuadrática. No, es cuadrática, no cuarta, es de cuarta potencia. Pero es digamos, una serie de curvas de cuarta potencia que se llaman cuárticas. Hay cuarta potencia y hay cuartas. Y entonces, de esa forma sale esa simetría. No se sale de ti. En cambio, la analema, no. Miren, la analema. Bueno, esta es una cosa muy interesante que me encontré en Wikipedia, que trae tantas cosas, que es un mecanismo de 3 barras para producir una pesquisa. Miren, esta barra A, C, que gira en el sentido contrario de la manecilla del reloj. Tiene esta otra barra B, D, que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Y entre ellas dos hay una unión que tiene un lápiz pegado y va trazando la lemniscata. Es muy interesante, lo mismo que hacemos para trazar un elipse. Traza pone unos chinchetas, una cuerda y traza. Es un mecanismo parecido. Bueno, la analema es distinta. Miren lo que es. Aquí están las dos. Está la simétrica completamente y la asimétrica totalmente. Observen que la analema, si nosotros tuviéramos el eje X como espejo, la parte de abajo es distinta a la de arriba. Y la parte de abajo es distinta a la de arriba. Si tuviéramos, esta es más grande, en cambio aquí, esta es más grande que esta. Si tuviéramos el eje X como espejo, esta parte es diferente a esta. Y si movemos el eje de, trasladamos la coordenada hacia el punto de encuentro, nos encontramos con que esta parte es diferente de esta. Aparte de eso, el cruce del 8 no está en el eje de las X. No tiene ni simetría puntual, ni simetría horizontal, ni simetría vertical. No tiene ninguna simetría, en absoluto. Lo cual quiere decir que esa es una curva que no se puede generar, por ejemplo, mecánicamente por medio de un sistema que utilice revolución, como un torno, por ejemplo. No es una curva torneable, porque esta parte es más grande que esta. O sea, que tiene su diferencia enorme en cuanto a matemáticamente a la lemniscata. No es una lemniscata ni mucho menos. Ahora, ¿de dónde sale la curva? Ahí está la idea. ¿De dónde sale la curva? Y para eso voy a hacer una explicación. Vamos a recordar lo que es el meridiano local. El meridiano local es la línea que pasa por el horizonte en el sur, por el cenit o cenit, que es la vertical del lugar, y por el horizonte en el norte. Esa línea se llama el meridiano local. Entonces ocurre que el sol sale por la mañana por el horizonte, o sea, está bajito, y empieza a subir, y llega un momento en que tiene que empezar a descender, porque se va a ocultar en el horizonte del oeste. El punto de máxima altura es justamente en el meridiano local, en la línea norte-sur. Ese es el punto de máxima altura. Entonces, ocurre que si nosotros asumimos, por ejemplo, que vamos a tomar el sol, la posición del sol todos los días, cuando pasa cerca del meridiano, vamos a suponer que a las 12 vamos a tomar la posición del sol, pues resulta que el sol hoy puede que pase por el meridiano a las 12, pero mañana puede pasar a las 12:10, a las 12:05, o a las 12:20, pasado mañana. O a las 11:55, unos días pasa antes y otros días pasa después. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol unas veces va muy rápido y otras veces va más lento. Entonces unas veces se retrasa y otras veces se adelanta. Eso genera lo que se llama la ecuación del tiempo, que la podemos ver en una tabla. Miren, la tabla es esta. Aquí no está completa, pues, porque esto tiene los 30 días del mes, los 31, y aquí todos los meses del año. Entonces pusimos unos valores ahí solo para explicar. Entonces, por ejemplo, el día, yo qué sé, 6
de abril. Dice aquí, justo que eran 7, no, 6, aquí, menos 2:40. Quiere decir que el Sol va retrasado 2:40 con respecto a la línea del meridiano. Pasa 2:40 después por la línea del meridiano que el día que pasa por la línea del meridiano. Por ejemplo, hay un día de abril que es por aquí, no sé dónde, aquí está, en que el meridiano a las 0 horas. Pero los días hay una diferencia. O bien se adelanta y pasa antes, entonces que tengan un signo más, o bien se retrasa y pasa después. Bien. Entonces es complicado las cosas por una razón. Porque el Sol va a velocidad variable. Pero los antiguos utilizaban, y no lo habían hecho, simplemente utilizaban un reloj de Sol, no había relojes mecánicos que van a velocidad constante. Un reloj de pulso mecánico o electrónico va a velocidad constante y el Sol no. Con lo cual, hasta el siglo XIX, XVIII, se utilizaban relojes de Sol que van a la velocidad del Sol, variable. De ahí en adelante se empezaron a usar relojes mecánicos que van a velocidad constante. Entonces hay una diferencia entre esto del reloj, que se llama la hora civil o legal, no sé cómo la llamarán, bueno, legalmente no es lo que quiere decir, la hora del reloj. Hay una diferencia con la hora del Sol. Entonces el Sol, antiguamente, cuando pasaba por el meridiano, se decía son las 12, de manera que los relojes que son convencionales tienen las 12 en la vertical. En ese momento el Sol, cuando está el Sol, la sombra está vertical en un reloj de pared, por ejemplo, que mira al sur, cuando está vertical, son las 12 de hora solar. Pero el reloj de pulso puede ser la 1, o faltan 20 para las 12, o son las 12 y 10, puede ser otra hora cualquiera, hora civil, esa diferencia. Esto lo podemos graficar, muy sencillo, o sea, en lugar de ponerlo en forma de tabla, ponerlo en forma de gráfico. Y el gráfico es muy sencillo, miren, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ecuación del tiempo. Cuando esté del 0 hacia arriba, es porque la hora solar está adelantada. El Sol va muy rápido y se adelantó y pasó por las 12 antes de tiempo. Y cuando el Sol, cuando está la curva por debajo, es porque el Sol está retrasado. Ese día el Sol va lento. Entonces pasa por el meridiano después de tiempo. No pasa a tiempo por el meridiano, solo pasa a tiempo en 3 puntos. 1, 4, 1, 2, 3 y 4. Es este mismo. Esos días pasa a tiempo por el meridiano. El resto o se adelanta o se retrasa. El Sol. Ahora, esto es lo que se llama la ecuación de tiempo. Por ejemplo, vamos a poner una vez cualquiera. Por ejemplo, marzo. Y digamos, el 15 de marzo. El 15 de marzo, que estaría por aquí en la mitad de esto, digamos que no quedó aquí. Quiere decir que hay que sumar 10 minutos. Hay que sumarle 10 minutos a la hora solar para que dé la hora del reloj. Porque el Sol está retrasado. El Sol está retrasado. Hay que sumarle 10 minutos para que dé la hora del reloj. Y en cambio, por aquí, por ejemplo, en noviembre, el 6 o 7 de noviembre, que está por aquí, mira, noviembre, 6 o 7 sería por aquí. Hay que sumar 16 minutos. Hay que restar 16 minutos, porque el Sol va muy veloz. En noviembre el Sol va tan veloz que pasa muy pronto por el meridiano, y entonces hay que restarle hasta 16 minutos. Miren que la diferencia es grande. Por ejemplo, el máximo que hay que sumar es del orden de 15, y el máximo que hay que restar es del orden de 16. O sea que en total la diferencia entre el máximo y el mínimo es media hora. Eso es muchísimo. Muchísimo, digamos, para la velocidad a la que vivimos hoy. Esto hace 100 años o 200 años, irrelevante completamente. Pero hoy que medimos en segundos, bueno, dame ya. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la curva que nos trae hoy, que nos reúne hoy aquí? Que es lo mismo. Esta es esa misma curva, la analema. Miren, observen la línea roja que está aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a quitar los letreros. Todos estos letreros los voy a quitar para que nos quede la curva solita. Ya sabemos que los letreros nos sirven para interpretar y para medir. Para que quede sola la curva, los voy a quitar. Y entonces queda así, pegadita.
y vamos a coger por esta línea roja y vamos a doblar esta parte sobre la otra. Vamos a hacer ese doblez. ¿Y qué va a quedar? La analema. Ahí está la analema, con un lóbulo más grande que el otro, y este lóbulo más grande que este, con sus asimetrías, con que el eje de las, el punto aquí no cruza el eje de las X, nada, no hace nada. ¿Bien? Y es así, sería la analema. Nos está diciendo cómo son los movimientos del Sol con respecto a un punto, en este caso a una línea, que es la línea del meridiano. ¿Cómo son esos movimientos del Sol? Eso se puede registrar. La analema se puede registrar. Es muy sencillo. Bueno, entre comillas, sencillo. El procedimiento es fácil de entender, o sea, muy sencillo de entender, muy difícil de realizar. ¿Cómo se hace? Es cuestión de coger una cámara, anclarla en un sitio firme, que no se mueva durante 365 días, no se puede mover de ahí, y empezar a tomar fotos todos los días a la misma hora. Clic, foto hoy. Llegó mañana, foto mañana. Bueno, todos los días o cada semana. En general, se hace cada semana. Si uno lo hiciera todos los días, quedaría muy lleno. Haciéndolo cada semana, se ven separaditos. Y entonces quedaría una curva parecida a esta. Aquí está. Esto es un montaje mío. Es un montaje, pero ahí están, ahí hay 52 puntos en los que se ve la diferencia y se pinta la analema. Son 52 fotos montadas una sobre la otra. Ahora vemos la técnica de hacerlo, que es, bueno, que ha cambiado muchísimo. Desde que se hizo la primera fotografía de analema hasta hoy ha cambiado una barbaridad. Ciencia y birras. Bueno. Aquí, si me permite, sí. Yo creo que hay gente que no lo sabe, Antonio ha realizado una gran cantidad de relojes de sol, como el que tenemos en Castelldefels instalado en la playa. Él es el autor, por lo cual que sepáis que el reloj de sol que está en la playa, en los momentos en que puede estar, entre comillas, más equivocado, dar una diferencia más amplia, puede ser de 2 minutos como mucho, con respecto al movimiento del sol, es decir, es tan preciso como la mayor parte de los relojes antes de que fueran ahora completamente automáticos, y hay que decir que también tiene relojes de sol en Colombia, tienes 2 o 3, ahora no me acuerdo exactamente. Ahora lo mostramos. Perfecto, simplemente era recordaros que si la gente no sabe que ahora que estás hablando del tema, precisamente eres la persona que ha realizado el reloj de sol aquí en Castelldefels, y no lo he dicho al principio, que no me valía la pena recordarlo para que la gente sepa un poco tu pequeño historial solar. Analemático. Mira, aquí en esta analema uno ve cosas que son muy obvias y cosas que son inapreciables, que no se pueden apreciar. Por ejemplo, aquí uno podría decir que estamos en junio, que el sol está alto sobre el horizonte, cruza el meridiano alto sobre el horizonte, y aquí estaríamos en diciembre, principios de enero o algo así, que cruza el horizonte. Sí. El meridiano lo cruza, va cerca del horizonte. Lo que no notamos es estas otras diferencias horizontales, pero estas sí, estas son muy fáciles. Si ese es el meridiano, esa línea, pues aquí estaría el sol en un día de verano, en el solsticio de verano, y aquí estaría el sol en invierno, solsticio de invierno, simplemente. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué el sol tiene esa variabilidad? Que dice uno, pero si es que en el cielo no debería haber esos cambios, que el sol se acelere. Para los antiguos, saber que el sol se acelera debió haber sido una cosa para quebrarse la cabeza. ¿Qué lo acelera? ¿Qué lo frena? Los dioses. Claro. Pues eso se debe a 2 cosas. Uno, a que la Tierra gira alrededor del sol y el eje de la Tierra no es perpendicular a la órbita. Primera razón. Y la segunda, a que la órbita no es un círculo, sino que es una elipse. De manera que unas veces el Sol está más cerca de la Tierra, con la Tierra más cerca del Sol, y otras veces más lejos. Así, bien, aquí está la órbita de la Tierra, que es un calendario. Siempre la Tierra estará en el mismo punto, el mismo día del año. Todos los años. En diciembre estará aquí, a principios de diciembre. Siempre. Es un calendario. Entonces,
¿Qué pasa? Pues que el Sol no está en el centro de esa órbita, que es una elipse, sino que está más lejos en julio y más cerca en enero y en diciembre. Entonces, eso hace que aquí la Tierra vaya más rápido y aquí la Tierra vaya más lenta. Pero hay otra razón, y es que la Tierra no es así como la tengo pintada aquí. La Tierra es así. Es inclinada. Y este eje se mantiene paralelo a sí mismo durante todo el año y durante muchos años. Se mantiene paralelo a sí mismo. De manera que va dando la vuelta, aquí se acelera, aquí se retrasa, aquí se acelera, aquí se retrasa. Miren, así lo hace. Ahí se acelera y aquí se retrasa. Y observen que se mantuvo paralelo a sí mismo, de tal manera que durante todos estos meses de aquí, junio, julio, agosto, etc., el polo norte está mirando hacia el sol, está inclinado hacia el sol. En cambio, en estos meses de aquí, el polo norte está hacia el lado opuesto al sol. A eso se debe que aquí ocurra el verano en el norte y aquí ocurra el invierno en el norte. A eso se debe. Y a esa aceleración de la Tierra se debe el que nosotros percibamos el Sol como cambiando de velocidad. La Tierra cambia de velocidad en su órbita, pero nosotros no percibimos que la Tierra se mueva, percibimos como si el Sol se estuviera moviendo. Entonces lo percibimos moviéndose a velocidad más alta en enero y más baja en julio. Ese es el asunto. Volvamos aquí para que veamos lo que no es obvio. Ya sabemos. Aquí es obvio que es verano y aquí es obvio que es invierno, pero esto no es muy obvio. ¿Qué pasa? Pues que aquí quiere decir que el Sol se adelantó, cruzó el meridiano muy rápido. Pues el Sol va en el hemisferio norte, va de izquierda a derecha, ¿cierto? Mirando hacia el sur, va de izquierda a derecha. A la izquierda está el este, al frente estaría el sur y a la derecha está el oeste. De manera que el Sol hace un recorrido así. Aquí el Sol pasó muy rápido por el meridiano, lo cruzó antes del tiempo. En cambio, aquí el Sol lo cruzó después del tiempo. Esa es la generación de la analema. Bueno. Esa analema, ya les dije cómo se puede tomar. La primera fotografía de analema que se tomó en la historia, la tomó un editor de Sky Telescope por los años 70. No me acuerdo el año exactamente, pero es como por los 70. Que era Denis Dichico. Denis Dichico, un fotógrafo extraordinario, extraordinario, porque es canadiense, si no estoy mal. Y entonces él hizo una primera fotografía que no ha sido superada todavía en la era de la electrónica y de la cámara y de todos estos aparatos. No ha sido superada. Miren la fotografía de Denis Dichico. Evidentemente es muy pixelado, porque esto fue tomado en un negativo de 35 milímetros. O sea que antes de mucha gracia que se haga alguna cosa. Y lo que hizo él fue que ancló la fotografía, la cámara en una ventana y empezó a tomar fotografías. Entonces, ¿qué dificultad tiene esto? La primera dificultad que tiene es que se tomaban todas las fotografías sobre un mismo negativo. Aquí hay 53 fotografías tomadas en el mismo negativo. Entonces, 53 fotografías en el mismo negativo nos lleva a unos problemas muy graves. Por ejemplo, que yo puedo tomar hoy la fotografía y el árbol está de una manera, pero mañana se le pueden haber caído hojas o se puede haber movido por el viento. Entonces el árbol quedaría. De manera que él lo que tuvo que hacer fue enmascarar el árbol para que no saliera y la casa para que no saliera 52 veces. Y entonces, ¿eso cómo lo hizo? Lo hizo poniendo un filtro en la cámara que no dejara ver sino el sol. Y tomó las 52 fotografías del sol. Y uno de los 52 días, que aquí incluso se podría saber cuál día fue ese, uno de los 52 días, quitó el filtro y tomó la foto con árbol, casa, tal, con todo. Incluso esa foto pudo haber sido hecha, y lo fue hecha, ya les explico por qué lo sé, fue hecha cuando el sol no estaba presente aquí. Ya había pasado. El sol estaba fuera de cámara. Ese día quitó el filtro y tomó la foto del entorno, del árbol, del cielo, de la casa, todo. ¿Saben por qué se sabe? A ver quién me dice. Por la sombra de la chimenea.
Miren que el sol estaba por aquí y la chimenea roja hacia allá. sí. El sol no podía estar detrás. Por ese entonces es como esa foto. Y El sol está siempre hacia el sur y para tomar esa sombra de la chimenea debería estar hacia el norte. ¿Qué? Yo veo un poco sospechoso. no es sospechoso. Sí, lo es. Te explico por qué. Porque el sol está hacia el sur, pero recuerda que en verano está muy al norte aquí, muy al sur aquí y muy al... Se salen exactamente. Entonces la toma a las 5 de la tarde y el sol ya ha pasado, está por detrás, perfectamente. Bueno, pues esa fotografía así, nunca, con esa dificultad tan grande en la vida, no ha sido superada. Hace poco, en el 2006, un fotógrafo o astrofotógrafo canadiense hizo una fotografía, digamos que en homenaje a Denis Dichico. Y entonces hizo la misma fotografía, pero moderna, ya con buena resolución, con cámara electrónica, tal, que la cámara electrónica sí es muy fácil porque las fotografías se toman 52 distintas y después con el ordenador se unen. Esta era una que tenía que darle todas buenas. Bueno, entonces miren, esta es la fotografía que hizo, es muy bonita y tal, esta la hizo cada 2 semanas, porque se dio cuenta de que cada semana es muy arriesgado. Denis Dichico, para tomar su fotografía, tuvo que tomarla 2 años, porque el primer año se le estropeó porque hubo días en los que no pudo tomar la foto. La tomó de los demás. Bueno, ya que sea, no sé si en la agrupación alguien ha tratado de hacer esta fotografía. Sí, cierto que yo tengo como la idea de... Sí, y de hecho mi conclusión es que muchas de estas fotos son tramposas. Están pintadas. No, es muy hábil haciéndolas, que no es. Pero es verdad que hablando con Carlos y dándole vueltas a todo esto, que hoy no acordaré todos los argumentos, pero encontrabas eso, que era muy problemático absolutamente. Es demasiado muy problemático. Y que uno entiende que la mayor parte de ananemas son Photoshop, es decir, colocar los puntitos, que está muy bien, en paisajes chulos, porque ves esas sombras que no se corresponden, ves cosas que no Pero, mira, la de Denis Dichico fue una fotografía que tuvo algo que hoy día es muy difícil adquirir, y es que esa fotografía tuvo un copyright y se vendió como póster por millones. Se vendía por millones como póster. En nuestra tienda lo vendíamos. No arruinaremos el negocio. No. Esa fotografía tiene 45 años. Bueno, pero en España sí se logró una vez, que lo logró En Burgos, ¿no? en Burgos, que lo logró Jesús Peláez. Este es muy famoso. Sí. La de Jesús Peláez, que uno le puede ver muchas cosas. Por ejemplo, aquí yo le he notado cosas, pero no es que sean malas, sino que si un día le amaneció nublado, Exacto. ¿qué hace? Para que le queden todas, porque perdería todo el año. Entonces él hizo alguna pequeña trampa que fue... Y el sol detrás y la No, espera, que esa es otra parte. Yo hablo solamente de la lema, pero en la lema, mira, por ejemplo, si tú traes la línea de aquí, te das cuenta que este punto está salido. Seguramente estaba nublado y tuvo que tomarla un poco más tarde. Entonces se le sale un poquito. O sea, no está la curva tan perfecta como la trazaría el sol. Cosas así. Eso sí que es un buen argumento a favor. Sí. Pero otra cosa que tiene es que es un montaje. Que en esta sí se le ve claramente que este no estaba en el campo fotográfico cuando la tomó. Se le ve claramente. ¿Por qué? ¿Por qué se le ve? ¿Quién me dice? Porque no hay montañas allí en donde está. Sí. Porque, mira, en Europa no hay ni una sola iglesia cristiana que mire hacia el norte. Resulta que este es el sur y la iglesia le está dando la espalda al sur. No hay iglesia, en América puede que las haya, porque no se tenía pues esa tradición y tal cosa. Puede, no estoy seguro. Pero aquí sería rarísimo ver una iglesia mirando hacia el norte y esta iglesia mirando hacia el norte. Bueno, pero de todas maneras tiene mucho mérito hacer esta. Ahora, más mérito tiene
Pero esos son 2 años o 3, porque días nublados hay muchos más, quiero decir. Es muy posible. Ahora no sé en Burgos cuántos días nublados al año, Mucho pero eso son fotos tomadas durante todo el tiempo. Es muy posible que haya, sí. Ahora, miren una dificultad añadida. ¿Qué tal si uno dice, por ejemplo, el 8 de septiembre a las 2 de la tarde se va a ver un eclipse total de sol en tal parte? Entonces me voy para allá, anclo la cámara y empiezo a tomar fotos todos los días a las 2 de la tarde para que me coja el día del eclipse, de manera que uno de los soles saldrá eclipsado. Eso es lo que llaman un tutulema. Sí. No sé de dónde la palabra, tutulema. Debe ser femenino también. Me imagino. Seguro. Otra curva. Sí, miren. No he visto sino una foto que valga la pena de tutulema. No sé hasta qué punto el montaje, no lo he analizado mucho. Ve, y no puse el crédito por aquí está, no sé qué. En fin, entonces mira, un día sale el sol eclipsado. Eso sería, tiene Justo a esa hora. claro, La tiene hora de que la foto. prever a qué hora va a tomar las fotos para poder que le coincidan ese día con el eclipse, Por eso. con el eclipse total. Bueno, eso por un lado. Ahora, vamos a ver qué puede uno analizar en la... Yo los veo muy simétricos, estos anagramas, ¿no? ¿No te parece? Decir, si ves la curva de la ecuación de tiempo que nos enseñabas, realmente al pegar la ecuación de tiempo sale más asimétrico que esto. ¿Sí o no? Sí, es porque si tú trazas el eje, por ejemplo, si fuera completamente vertical y trazas el eje, no pasa por aquí, sino que pasa por un ladito. Sí. Pasa por un lado. Y aquí pasa por el lado opuesto, por ejemplo, por este sol de aquí, y aquí por este de aquí. Pasa por, digamos que no sale por el centro. Por eso no es un mecanismo de revolución, que se llama, lo que les decía yo, que se puede hacer en un toro. No es un mecanismo de revolución, sino que es más ancho a un lado que al otro. Bueno, ahora, la anadema, digamos, si la tomamos al mediodía solar, pues nos dará esto que ya vimos, lo que es, aquí está el verano, aquí está el invierno, y esto, aquí va retrasado, aquí está adelantado. Vertical. Si la tomamos en el hemisferio sur, a esta misma latitud, estos son montañas. Si la tomamos en el hemisferio sur, miren lo que daría. Daría que el lóbulo pequeño está debajo y el lóbulo grande está encima. Lo cual quiere decir que el norte es allá y el sur es aquí. Si la tomamos en el hemisferio sur, a los mismos 40 grados. Bueno, eso por un lado. Pero se puede saber también la hora a la que fue tomada. Por ejemplo, miren estas 3 analemas. Esta sería tomada al mediodía solar, está totalmente vertical. Esta sería antes del meridiano, el sol viene de izquierda a derecha en el hemisferio norte, y esta sería después del meridiano. Y dependiendo del ángulo que haga con la vertical, podríamos saber a qué hora fue tomada la analema, qué horas utilizó, qué hora solar. El analema siempre sería igual la forma. Sí, mire que Independientemente de la hora. independiente de la hora, sí. Salvo por la refracción atmosférica, que cuando está muy cerca del horizonte se ve más corta. Correcto. Y más grande. Básicamente, Pero así se ve igual. puntos de diferencia Se ve sobre igual. la línea imaginaria serían Se ve igual. Mira, observa que yo aquí traté de pintar que no pasara por el centro, sino por un lado, para que se vea un lóbulo más grande y aquí se ve. Bueno, pero claro, esto es un montaje que hice muy, sin mucha precisión. Por ejemplo, si yo la tomo todos los días a las 10, o sea, 2 horas antes del meridiano, digamos así, 2 horas antes del meridiano, la analema me daría esto. Si la tomo en el meridiano, o sea, a las 12 de la solar, me daría así. Y 2 horas después, me daría esto. De manera que uno podría saber, por ejemplo, a qué horas fue tomada la analema de Burgos. Se podría saber muy fácil. Miren, aquí está. Poniéndole simplemente a la fotografía un transportador medidor de grados, nos da que estos son 51 grados. O sea que el ángulo con la vertical, que es el meridiano,
es 39, es decir, 90 menos 51, sería 39. Y 39 dividido por 15 nos da las horas. 39 dividido por 15 nos da 2 horas 36 minutos. Esta fotografía fue tomada 2 horas y 36 minutos después de pasar el meridiano. O sea que si el meridiano fue a las 12, fue hecha a las 2 y 30, a las 14 y 36. O si el meridiano, como se cruza aquí, que cruza cerca de la 1, era a la 1, pues fue tomada a las 15 y 36. Fue tomada por la tarde. Bueno, ahora, esto, lo que decía Alfonso ahora, esto se puede llevar, digamos, a la práctica, se puede materializar, porque esto es una curva que está en el cielo, se puede materializar. Hay que tener mucha paciencia, ¿eh? Ah. Yo no tengo. Me canso enseguida. ¿Cómo se materializa? Por ejemplo, este es el reloj que hay en Popayán, Colombia. Es una ciudad muy bonita, clásica, en el sur de Colombia, a 2 grados de latitud. Observen que ahora van a ver la diferencia con el reloj de Fels. Que aquí, este es el estilete del reloj, que tiene tanta lema para corregir la hora solar y convertir la hora solar en hora del reloj. Eso es lo que hace, de manera que la sombra se sale por un lado o se sale por el otro, no es central. Eso es lo que hace. Y observen que aquí el estilete es casi horizontal. ¿Por qué? Porque Popayán está a 2 grados sobre el Ecuador, está casi horizontal, casi en el Ecuador. Si estuviera en el Ecuador estaría totalmente horizontal. Miren que aquí se nota que está inclinadito un poquito. Esa inclinación son 2 grados y medio, que es la latitud de Popayán. Esta es la primera foto que se tomó de este reloj, año 97, en el año 97, y entonces ocurrió aquí, que la gente se subía al reloj. Se subía al reloj, como tengo una fotografía que yo la quise traer, en que hay 3 personas subidas en el reloj de las playas. Antes ha durado mucho, ya va casi 5 años. Aguanta más. Pero miren lo que le hicieron en Popayán. Lo encerraron un poquito, no lo hicieron mal, lo encerraron un poco, lo metieron en la cosa. Yo he pensado poner campo de minas que no se ve, que queda más. Popayán son las civilizadas aquí. Sí. Esto aquí no se ve. No digan nada, que lo destruyeron en las protestas ciudadanas. Ahí están en proceso de reconstrucción. Sí. Lo convirtieron en objeto político, una cosa que es absolutamente inocente de ideas políticas, inocente totalmente. Cuando hicimos este reloj, había en Colombia lo que se llamaba la hora Gaviria. La hora Gaviria. Y resulta que hubo una crisis energética grande y entonces el presidente de la época, que era César Gaviria, adelantó la hora. Lo que se hace aquí, para economizar energía. Muy bien. Y entonces en ese tiempo estábamos y entonces hicimos reuniones con el ayuntamiento de Popayán y decir, bueno, ¿qué hora le ponemos? ¿Le ponemos la hora Gaviria? Porque no sabemos cuánto va a durar. Nadie sabía si eso iba a ser perenne o si iba a cambiar. Y a lo último tomamos una decisión. La hacemos con la hora normal y que la gente le sume la hora Gaviria. Y eso mismo ocurrió en Castelldefels, si no te acuerdas mal, que hubo una discusión sobre si se volvía que no se volvía a hacer la ganancia de hora. El horario de verano. Exactamente. Sobre el cambio de hora. Cada 2 horas, 1 hora y tal. Y coincidió justo, ahora se ha quedado todo, parece que se va a quedar así por el tiempo. Pero en aquel entonces yo contigo me acuerdo discutiendo cómo hacemos el reloj para que se ajuste. Sí. Bueno, otro reloj que tengo es este, que lo hice originalmente para el metro de Medellín y después pasó por asuntos, yo diría que políticos también. Pasó a la Universidad de Antioquia. Ahora está en la Universidad de Antioquia, está en el pabellón número 17, creo que está en el departamento de física. No estoy muy seguro exactamente de qué departamento está. Este es el primer astrónomo graduado de pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Muy bien. Como 10 años. Sí. Ese es el podium de las fotos, ¿no? Sí. Y observen. Mira, aquí sí se ve, Carlos. Mira, Carlos, aquí se ve la asimetría de este. Mira, observa que es más grande abajo que arriba. Y aquí es más gordo. Se nota un poco la asimetría. Mire, buena pregunta, se me había olvidado comentar. Para hacer este y el de Popayán,
No puede ser Por informe. fortuna, yo me conocía la industria metalmecánica de Colombia, me conocía al dedillo. Llevaba 30 años trabajando en la industria metalmecánica. Me conocía todo. Entonces me conseguí el mejor modelista que tenía Colombia. Modelista es el que hace modelos para fundición. Que los modelos para fundición tienen unas complicaciones que uno ni se piensa siquiera. No le daba un teléfono de estos de teclado y decía, hágame un modelo para esto, para fundir. Y él no solamente lo tiene que hacer bien hecho, igual, sino que le tiene que calcular las contracciones. Sí, porque la fundición, al enfriarse, se contrae. Sí, sí, sí. Entonces yo me conseguí un modelista y le di las dimensiones de esto, cada milímetro, o cada, no me acuerdo, 5 milímetros. Aquí diámetro tanto, aquí diámetro tanto, aquí diámetro tanto, yo se lo hago igual. Y lo hizo en madera. Entonces, al fundirlo en bronce, se contraía y quedó con las dimensiones. Eso ya. Aquí tuve una dificultad añadida y es que yo no conozco la industria metalmecánica de aquí, no me llega gatas, pero resolví el problema de una manera diferente, buenísima, buenísima. Si sería el cobre, Sí, dijimos que no porque lo robarían. No decimos el cobre por esa razón, lo van a robar. Pero me combino para poderlo hacer. Sí, sí. Impresión 3D. Bueno, y aquel de Popayán, yo hice una réplica que yo creo que tú la conociste cuando fuiste a la finca que yo tenía allá, tenía un observatorio. Yo tenía allá una réplica de Popayán, que es esta, que cuando me vine se la dejé a mi hija, cuando mi hija se vino a vivir aquí, se la regalé a un hermano que tiene una especie de reserva de la naturaleza, es el biólogo, tiene una reserva que se llama Guadalito en zona cafetera, y entonces yo se la regalé y él le hizo la base. A mí no me gustó esa base, pero él es el dueño. No me gustó porque dije, a esa base le falta una cosa, le falta, ¿cómo era que se llamaba el arquitecto de los romanos que tenía los 3 principios de la arquitectura? Que decía, Vitruvio, que decía, tiene que ser bello, útil y fuerte, y robusto. Este no es robusto. Entonces a esto, y ya me lo confirmó una persona, yo no lo he visto ahí montado, me lo confirmó una persona que lo empujó una silla, sí, no. Y si se trata, claro, no. Yo desde que lo vi, dije, no me gusta, pero eso es cosa de... Bueno, en fin. Y el último, que dice, con este mismo principio, ya lo conocen todos, que es este. Aquí está la lema, la que corrige, y entonces, evidentemente, la sombra que proyecta sobre esta carátula es una sombra que puede ser ancha. Entonces uno, ¿por qué lado leo? Si leo por un lado, sumo, pero si leo por el otro, entonces hay una placa que está por aquí que te dice de tal fecha a tal fecha, lea por la izquierda, de tal fecha a tal fecha. Se me acabaron las malemas por aquí. No, explicar. Antonio, tengo una pregunta. Este reloj que tiene la GLP, el hito, tiene la característica que intenta también jugar a juntar la hora. Eso también fue un debate nada, un intercambio de opiniones sobre esta cuestión, porque él intentó el que fuera la hora oficial, no la hora solar. Es decir, que las horas que intenta marcar el reloj son las horas que uno ve en el reloj. Y eso en algún momento puede crear alguna complejidad más que la de señalarlo. Pero por lo demás es perfecto. Digo, la diferencia que hay, que yo recuerde, máxima que he podido ver en algún momento, igual tú también la medida, son 2 minutos en algún momento muy concreto del año, pero lo digo porque conseguir 2 minutos con una lema es brutal, pero que se ha de tornear, es plano, se ha de tornear, es una cosa complejísima llegar a solo una diferencia de 2 minutos. A mí me parece prodigioso y una labor. Además, perdona, la empresa que lo hizo no se dedicaba lógicamente a hacer los estaban en San Cugat o no sé dónde, tocaba ir a 2 por 3 a explicarle. Y después le cogieron un aprecio tan enorme a la cosa, la artesana, la directora de la fábrica y todo eso, que al final, no sé, no me acuerdo cuánto costó el invento, pero estoy seguro que ella puso de casi de su
por el amor que tuvieron los de la empresa. Sí, ella me decía, para nosotros es un honor hacer este aparato, decía. Y el ingeniero le cogió se metió tanto en eso que yo desde que llegué le dije, mira, esto es un aparato metalmecánico. Y los metalmecánicos tienen un dicho. Cuando se les va la medida un poquito allá, dicen, eso es un reloj. Y les dije, esto sí es un reloj. Cuidado, esto sí es un reloj. Y entonces se lo tomó tan a pechos que, por ejemplo, para compensar el hecho de que el lóbulo sea más grande, más ancho por un lado y más delgado por el otro, yo encontré una estrategia que fue, para poderlo hacer en torno, que fue mover el eje. Este eje no marca el norte, el eje está movido unos grados, y entonces yo le decía a él, el eje me lo tiene que poner, en este punto está más cerca de este lado, y en este punto está más cerca del otro lado. Y le dije, aquí son 14 milímetros, Sí. y aquí son 8 milímetros. Iba a dudar y me decía, ya le tengo los 14 y los otros los tenía aquí, las precisiones, todo lo tenía aquí. Porque en este caso sí que son torneados, entonces. Los hicimos con torno, pero porque encontramos una estrategia Por eso. para podernos hacer con torno. Pero en Colombia no lo hiciste torneado, lo hiciste moldeado. Moldeado. Entonces, en Colombia fue moldeado, y aquí yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? De alguna manera lo resuelvo. Y cuando ya cambiamos a acero inoxidable, fue cuando pensé, tiene que ser en torno, porque al fundir acero inoxidable es muy No, complicado. por eso, que yo lo te iba a decir, es muy complejo. A hacer otro comentario que también digo, la complejidad, él hace una obra científica, por decirlo así, o tecnológica, según como lo queráis entender. Luego, la brigada de obras del ayuntamiento lo tiene que poner, y perdona, ponerlo justo hacia el sur o con un cierto grado de inclinación tiene su trascendencia para que la sombra llegue perfectamente o no llegue perfectamente. Los 2 minutos están... Lo digo, sí, no digo que fuera culpa del ayuntamiento. Todos culpáis siempre al ayuntamiento de todo. Igual fue otro error. Pero bueno, que tiene, digo, porque cada una de las fases de todo es importante la precisión absoluta para colocarlo y tal. Y aquí, bueno, yo siempre sabía que la playa de Castelldefels está al sur, todo el mundo piensa relativamente que está al este, todo el mundo piensa acá, la playa de Castelldefels está al sur, y si miráis el reloj, está, diríamos, señalando la porción, y la porción en la que está, la playa está hacia el sur justamente, lo cual es muy curioso porque todo lo que es el paseo marítimo, el sol el 21 de marzo nos sale justo en una punta del paseo marítimo y muere en el otro el 21 de septiembre. Digo porque tiene mucha gracia esa casualidad que uno ve la playa de Castelldefels, cuando no es evidente, todos pensamos en un mapa de España, el Mediterráneo al este, el Atlántico al oeste, y aquí en cambio el mar está justo al sur de la ciudad. Es una curiosidad que quedó el reloj mirando al derecho. Si estuviera de otra manera habría podido quedar mirando al revés. O sea, este diseño no habría servido. Si me permite, voy a avisar a la gente que si quiere hacer preguntas, que me las envíe por... ¿Tú lo oyes a él? Antonio, tengo una pregunta. ¿O la transmites? Antonio, tengo una pregunta. Antes hablabas de que las órbitas no son circulares, que son excéntricas, y que el mes cuando nuestro planeta está más cerca es en enero. Pues mi pregunta es, a lo largo de los siglos y los milenios, ese punto, cuando la Tierra esté más cerca al Sol, ¿se puede moverse a lo largo del año calendario nuestro? Es decir, de enero a febrero, a marzo, a abril, a lo largo de miles de años. Eso puede, una precesión, digo. ¿Eso puede pasar o no? Puede pasar. Sí, la pregunta es si el sitio, cuando mostramos la órbita, hay un sitio que está más cerca del Sol, que es... Si ese punto poco a poco se puede mover. El sitio que está más cerca puede ir cambiando a lo largo de los siglos, de tal manera que eventualmente en algún momento el sitio más cercano sea en junio. Puede cambiar. De hecho, por ejemplo, el Mercurio, que hay un efecto einsteiniano fuerte,
cambia mucho. En la Tierra cambia menos, pero yo creo que sí. Lo que pasa Pero es que para la Tierra, ¿cuánto puede ser- tiempo tarda una órbita, vamos a decir? ¿Cuántos miles de años? Dice que si la órbita, ¿cuánto tardaría? ¿Cuántos miles de años puede tardar una órbita para que se precesione? preguntarle a Google, porque no tengo ni idea, pero creo que para la Tierra es estable por millones de años, millones. En cambio, la de Mercurio no, porque Mercurio sí está muy apagado. Entonces, eso sería la gravedad, Exacto. la gravedad de Júpiter que nos sincroniza. Yo tengo una curiosidad que es, hay diferencia entre los relojes de sol romanos o griegos, porque algunos se han conservado con el tiempo, y los relojes, en Castelldefels tenemos relojes del siglo XVI, puestos en algunas masías que algún día tenemos que investigar cuando tengamos tiempo, y tu reloj, es decir, son precisos en el sentido de que ha habido algún cambio en el sol que pueda hacer que ellos no sean tan precisos. No, En 2000 años. solamente no. La precesión de los equinoccios no le afecta. No, lo único que lo afecta es simplemente que los relojes, antes de los relojes mecánicos, la vertical eran las 12. Ahora en este proyecto no. Ni siquiera las 12, ni siquiera están aquí en el centro. Si van a mirar las 12 no están aquí en todo el centro, están movidas hacia un ladito. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la hora civil española, que no es la hora civil del meridiano de Castelldefels, sino que es la de Praga. Claro. Entonces hay grados, minutos y segundos de diferencia, y entonces eso hace que se mueva un poquito hacia allá, pues se mueve un poquito hacia acá. Claro. Entonces, observe, y mira, en este hay una cosa muy curiosa, que la puede ver la gente, y a mí me gusta eso, porque la gente dirá eso, aquí se equivocaron, y no, es que es así. Este trocito que sobra aquí, a este lado, es distinto que a este. Si lo miráramos a este lado, el trocito es pequeñito, y a este es muy grande, lo que le sobra de plateado. ¿Por qué? Porque la carátula está girada unos poquitos grados que tienen que ver con la longitud geográfica del sitio del reloj, longitud geográfica. ¿Qué tan separado está la longitud geográfica de la longitud geográfica que nos marca a nosotros el mediodía, que es el de Praga? Es que el que quiera, pues, es absurdo. No sé por qué lo hicieron, pero es absurdo. Yo diría, perdona, Antonio, me encantaría ver, yo diría que el tema de la precesión de los equinoccios sí debe alterar, porque en 26.000 años da una vuelta, siendo que la inclinación de eje es diferente y la nutación cambia la inclinación de eje ligerísimamente. Entonces yo, así hay que mirarlo. Hay que mirarlo, sí. Yo diría, me suena que sí debe alterar mínimamente. Es decir, que probablemente el tiempo de los romanos no sería igual. Yo diría. El cabeceo del tronco, ¿no? ¿Sabes? O sea, el eje apunta a otro sitio. El cabeceo del tronco, ¿no? La punta del tronco Entonces, está... yo diría que en principio sí, pero es un bonito tema para estudiar un poquito. Es decir, en la época de los romanos o de Colón, lo que cuando tú nos dices que los griegos no podían hablar de la lingüística, no podían hablar de la dificultad igual que ahora, pues probablemente no apunta a este polar, sino que apunta a otro sitio. Yo creo que sí debe alterar. Pero hay que pensárselo. Es que no es un tema para uno responder ya. Sí. No es un tema obvio. Es un tema obvio. Voy a invitar a que si hay en Colombia o en algún otro sitio que quiera hacer alguna pregunta, alguna aportación, Pepe, tienes tanta afición al fútbol, a otra persona que tenga algún interés en hacer alguna pregunta, que por favor que la haga. No, pero no sé, no tiene nombre ni foto ni imagen. Hola. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Profesor Jorge Higuera, mucho gusto en conocerle. Mi nombre es Jairo Andrés Chávez de la ciudad de Popayán, Antonio Colombia.
Antonio Bernal. Andrés Chávez. Es porque estamos desde el ordenador de Jorge Higuera, pero yo soy Antonio Bernal. Antonio. ¿Quién habla? A ver. Profesor Antonio, habla Jairo Andrés de la ciudad de Popayán. Qué bien. Mucho gusto. He tenido el placer de observar el reloj solar que su merced construyó. Una pregunta, ¿ese reloj, a pesar de sus medidas, se puede hacer en escala menor o solamente se debe hacer con ese tamaño, los relojes solares? No, se puede reducir. De hecho, el que está... pregunta, es que él es de Popayán, que le tengo mucho cariño a Popayán porque estudia allá. Miren, el reloj de Popayán tiene una carátula de 2 metros de diámetro. Si yo reduzco todas las dimensiones proporcionalmente, puedo hacer un reloj más pequeño, como me tocó hacer, por ejemplo, la réplica que tiene mi hermano en zona cafetera, que es una latitud muy diferente a la de Popayán. Esa réplica fue hecha simplemente reduciendo la escala y cambiando la latitud, porque esa réplica está hecha para Medellín, que son 5 grados, no 2,5, sino 5. Entonces es un poco más inclinada, pero simplemente las medidas son reducirlos a escala. Se puede perfectamente hacer. ¿Bajo qué programa o qué aplicación? Sería muy bonito hacer un reloj muy grande que pudiera ser hasta un segundero, de alguna manera. Yo, claro, cuanto más grande sea. En este momento estoy en un proyecto. Ya lo diré. Ya lo diré. Es un proyecto que ya en lugar de 2 metros serán 8. Ostras. Sí. Veremos. A ver, entonces la pregunta, amigo payanés. Andrés, profesor, entonces, ¿bajo qué aplicación o se debe hacer en cálculos manuales? ¿Tiene alguna aplicación o se hacen en cálculos manuales? ¿Cómo así? ¿Alguna aplicación? Si utilizas una aplicación de software. No. Yo no utilizo aplicación de software. Yo lo hago por cálculos manuales y lo confieso, fuerza bruta. Pura fuerza bruta. Cálculo cosa por cosa y porque hay unas fórmulas que no, cosa por cosa. El de Castelldefels tiene 70 páginas de cálculos, porque son hechos punto por punto. Artesanía de alta precisión. Sí. A mí me da miedo generalizar mucho, porque si yo estoy diciendo que el reloj tiene que dar la hora a esta precisión, y si no la da, es como no haber hecho nada, menos, porque me toca pagarlo. Ahora creo que todo el mundo lo haría con una aplicación. Sí, ahora sería con una aplicación. No, este es hecho a fuerza bruta en una página de Excel. Así es. Wow. Sí. Y el que estoy haciendo ahora también. Y basado en eso, construyo una maqueta, y a esa maqueta le calculo el error y lo pongo a dar la hora, y si está dentro del error, entonces porque el otro me va a funcionar. Porque imagínate, es que uno no puede hacer un reloj para el público y que no funcione. No se puede. No hay forma de que no funcione. Tiene que funcionar. Ese es el peligro. Muchas gracias, profe. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de los amigos que están por videoconferencia. No sé, alguno tanto de Colombia como de Inglaterra, como de Vegas, como de algunos. Ya he visto por charla la internet que se llama el ciclo Milankovitch y dura 112.000 años para precesar la órbita por una vez por el Sol. 112.000 años. Dice que 112.000 años es el... 112.000 años. Sí. Bueno. Sí, desde enero hasta enero para estar más cerca, pasando por todos los meses. Una vuelta, se pierda un año en 112.000 años. Bueno, ya sabemos el dato.
Eso se llama el ciclo Milankovitch. ¿El ciclo qué, Ramón? Milankovitch. Milankovitch. El ciclo Sí, Milankovitch. un tío ruso hace 100 años lo descubrió. Acabo de verlo en la internet. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Antonio, por una presentación muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ramón. De nada. Hola, pues Recording has si os stopped. parece, dejamos aquí ya la conferencia. Creo que hemos estado un buen rato. El retraso ha contribuido a estar mucho más rato de lo que hubiéramos deseado, pero creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Antonio, por la charla que nos has facilitado, por la explicación tan buena de lo que es el analema, los relojes de sol y todo eso, que creo que es una ciencia apasionante que al principio igual ves el título de analema solar y no te das cuenta de las implicaciones que tienen, tanto desde el punto de vista del movimiento del Sol con respecto a la Tierra, no, de la Tierra con respecto a la persona, como encima toda la ingeniería, toda la magia del trabajo, de esas 70 páginas de cálculos matemáticos para conseguir que la gente solo esté pendiente si se retrasa un minuto. Muchas gracias a todos los que han participado, tanto en directo aquí en el Parador, en el restaurante, como a distancia, en los diversos puntos de Colombia, de Inglaterra y de Vegas. Pepe, ha sido un placer verte otra vez por aquí, y a todos vosotros, y nada, hasta la próxima y muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias.